Vamos a iniciar el día de hoy nuestro tema, la parte C de el Pentateuco, acerca del libro de los números. Y bueno, pues ya vamos a hablar acerca de lo que es el viaje desde el monte Sinaí y hasta Cades de Parán, Cades Barnea. Todo esto lo podemos ver en el capítulo, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 14 de el libro de Números. Se nos describe perfectamente bien cómo fue ese viaje. Y bueno, pues ahí empieza con la narrativa de los israelitas que salen de Sinaí. 1 año y 2 meses después de haber salido de Egipto, parten de Sinaí. Recuerden que estuvieron ahí en el monte de Sinaí pues durante un buen tiempo, por lo menos los 40 días en que Moisés subió a recibir la ley de Moisés, la Torá propiamente. Empezó a recibir todas las tablas de la ley y una serie de instrucciones que Dios le empezó a dar a Moisés en el monte Sinaí. Bueno, pues ahí se empezó a establecer. Después se genera lo de el tabernáculo, y dice la palabra de Dios: en el segundo año, en el mes segundo, a los 20 días, empieza nuevamente a moverse el pueblo. ¿De qué manera? Pues tal como había sido indicado por parte de Dios, la nube se alzó, y eso fue el indicativo para que ellos levantaran el tabernáculo, levantaran todo el campamento que se había generado y partieron. Empezaron otra vez a caminar. Y lo hacen en el orden que Jehová les había indicado. Recuerden que ya establecimos qué familia inicia, después qué grupo familiar seguía, y así hasta la retaguardia. Quienes iban a la vanguardia y quienes iban hasta la retaguardia. Y de esa manera, en ese orden, tenían que partir, tenían que caminar. Después Moisés hace una invitación a Jobab. Recordemos que Yetro, el suegro de Moisés, que en este pasaje bíblico se lo identifica con el nombre de Raguel, había dado muy buenos consejos a Moisés cuando llegaron al desierto. ¿Se acuerdan? Que es cuando le dice: oye, tú te vas a acabar, pero delega responsabilidad en personas que puedan apoyarte para atender la problemática del pueblo, y que a ti solamente lleguen pues los problemas más difíciles, más complicados. Y eso le ayudó muchísimo a Moisés, para efecto de que pudiera tener un apoyo en cuanto a el liderazgo. Desde entonces vemos también que aquí Moisés reconoce a Jobab como un muy buen guía. Sería un buen guía para ellos, y también sería premiado por parte de Dios. Jobab acepta la invitación y empieza ese caminar. Dios guía al pueblo en su viaje. ¿De qué manera? Recuerden que en las mañanas, en el día, la nube de Jehová iba delante de ellos, iba haciéndoles sombra, protegiéndolos, guardándolos, como lo que Dios ha prometido hacer con nosotros. Déjenme decirles que cuando venimos a la presencia de Dios podemos tener la bendición de ver cómo Dios empieza a guiar nuestro día. Él es el que se levanta como poderoso guerrero en nuestras vidas y nos va guiando. Y por las noches, pues la la columna de fuego era la que se hacía presente para darles calor, para darles guianza también a los judíos. Y de esta manera es que nosotros vemos cómo reinician la caminata rumbo a la tierra prometida. Después vemos ahí otra vez el comentario respecto a que Dios envía codornices. En el capítulo 11 específicamente del libro de Números, desde el versículo 1 hasta el versículo 35, vemos cómo otra vez la murmuración del pueblo viene a oídos de Dios, y después Dios castiga al pueblo de una manera especial. Esta es la sexta murmuración. Recuerden que ya también les envié la tabla
en donde el tipo de murmuraciones que fueron haciendo los israelitas. Y en aquel momento hicimos la comparación de cómo nosotros como hijos de Dios de repente todavía tenemos esa actitud de estar murmurando en contra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos cómo después se nos narra cómo el pueblo de Israel se empieza a contaminar, empieza a dejarse influenciar por los pueblos de alrededor de donde iban caminando. O sea, había una influencia extranjera y otra vez vuelve a generarse una nueva murmuración. Y, y hacen esta expresión: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos de los buenos tiempos en Egipto. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros tenemos ese mismo tipo de actitud, como les digo. Nos acordamos de cómo vivíamos en nuestro pecado, en nuestras malas acciones, en nuestra mala inclinación, y quisiéramos regresar a eso porque pensamos que eso fue lo mejor que nos pudo haber pasado, y pues vemos que la realidad es otra. Lo único que vivíamos era una esclavitud, y una esclavitud verdadera respecto a nuestro pecado, y eso es de donde el Señor nos sacó. La siguiente murmuración es cuando agarran y dicen: ahora nuestra alma se seca. Ellos ya se habían cansado de la provisión de Dios, menospreciaban a Jehová al hacer ese tipo de exclamaciones en donde abiertamente decían que ya les había fastidiado, ya les había cansado el maná que Dios enviaba, y menosprecian propiamente la provisión de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos dando la bendición y viviendo la bendición que Dios está enviando a nuestra vida? Ese maná que viene del cielo, su bendita palabra, su presencia misma en nuestras vidas, y mucha gente se empieza a aburrir, a fastidiar, se empieza a cansar, y muchas ocasiones abdica y rechaza el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y viene a hacer apostasía. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, así como en aquel momento el pueblo de Israel fue influenciado por naciones extranjeras, ¿cuántas veces nosotros nos dejamos ser influenciados por gente que viene a nuestra vida por algún motivo, razón o circunstancia, y empieza a influenciarnos, y empieza otra vez a hacernos sentir que lo que hacíamos era mejor? Vivir en nuestra carne, en nuestros malos deseos, en nuestra concupiscencia, en nuestra mala inclinación, y empieza uno a cansarse por el engaño del enemigo de ir caminando correctamente en pos de nuestro Dios. Muchas personas, desgraciadamente, retoman sus actividades pecaminosas, vuelven al adulterio, vuelven a la fornicación, vuelven a la mentira, al robo, al buscar satisfacer propiamente la carne. Y desgraciadamente esto pues simplemente es un menosprecio de lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que cuán duro es dar patadas al aguijón. Nosotros tenemos que ver que cuando ya se ofreció el sacrificio perfecto por nuestras vidas, cuando la sangre perfecta de nuestro Señor Jesucristo ha limpiado nuestra vida y menospreciamos eso, dice que ya no hay un sacrificio mayor. ¿Con qué podremos nosotros reivindicar nuestra condición delante de Dios? Ya no hay. Por eso es necesario que nosotros siempre estemos mejor atentos a lo que Dios dice, no dejando contaminar nuestros oídos, mucho menos nuestra vista, mis amados. Hemos hecho pactos. Nosotros tenemos que cuidar lo que pensamos, lo que verdaderamente dejamos que venga a nuestra vida por parte de gente ajena a la bendición y a la voluntad de Dios. Nosotros muchas veces oímos ese tipo de murmuraciones
y prestamos más oído a eso que a lo que Dios dice. En el nombre de Jesús les ruego que no se dejen influenciar. Nosotros tenemos la verdad. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y sin Él no podemos llegar al Padre. Entonces, mantengamos nuestra mirada firme en el Señor. Después viene el lamento de Moisés, mis amados hermanos. Él siente la presión de ser un líder. Y sus preguntas que hace es, ¿por qué has hecho este mal a tu siervo? O sea, le estaba diciendo a Dios, yo qué necesidad tengo de estar lidiando con toda esta gente. Y imagínense que hasta Moisés sentía que el haber sido llamado a ser líder era como un mal que Dios le había provocado, como si con eso se estuviera desquitando Dios, ¿no? Y le dice, ¿concebí yo a este pueblo? O sea, ¿acaso yo soy quien lo trajo a la vida? No. Dice, ¿de dónde conseguiré yo carne? Cuando escucha la murmuración. Amados, con un correcto comentario, muchas ocasiones el liderazgo, pues llega el punto en el que vive también ese tipo de condiciones, ¿verdad? De lamentarse delante de Dios porque pues mira las actitudes de la gente y así como Moisés, que era humano, ¿verdad? Y que también él sentía la presión de ser líder por las actitudes del pueblo, muchas veces nosotros como pastores, como ancianos, como líderes, ya en lo que es propiamente la organización de la iglesia, muchas veces sentimos esa condición y preguntamos a Dios, Señor, pues yo qué hice, ¿no? Tal parece que este mandato, que esta encomienda es como para desquitarte o no sé, sentimos esa presión. Vemos cómo el mismo Moisés se desanima y le dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, te ruego que me des muerte. Imagínense qué desánimo ya tenía Moisés en un momento dado, que le estaba pidiendo a Dios que mejor lo matara, para que de esa manera ya no tuviera esa presión y de esa manera pudiera él sentir también libertad. Mis amados, muchas ocasiones vemos cómo en el pueblo de Dios, desgraciadamente las actitudes, las conductas de la gente, pues llevan a un desánimo hacia el liderazgo. Entonces, nosotros necesitamos levantar al liderazgo, mis amados. Necesitamos ser el apoyo al cual Dios nos ha llamado. Ayer hablábamos acerca en la noche de los dones, de los talentos que ya se tienen que reinstalar en la iglesia. Primero Dios, ya vamos a ir caminando poco a poco hacia la condición de los semáforos que van cambiando hasta que estemos en verde, pero necesitamos ya reorganizar nuevamente la situación de la iglesia. Tu servicio a Dios tiene que ser conforme a tu llamado. Recuerda que el llamado no es de parte del líder humano, el llamado es de parte de Dios y el llamado es irrevocable. O sea, no es que Dios te haya quitado la actividad o el ministerio o el llamado al que fuiste hecho. Ahorita estamos en una condición humana diferente, especial, en donde se tuvo que frenar mucho de lo que veníamos haciendo. Pero una vez que se reinstalan las cosas, pues es otra vez volver a poner de manifiesto ese don, ese mandamiento que el Señor te dio. Y te lo dio específicamente a ti. A cada uno de nosotros nos dio un ministerio y tenemos que atenderlo. Amén. Bueno, también se nos narra, imagínense nada más, hasta la falta de fe que llegó a tener Moisés. Allí entre el versículo 21 y el 22 de Números 11. Mostró falta de fe también Moisés. Era un ser humano. Los judíos consideran a Moisés como su gran rabino, como su gran maestro, y es correcto. Dios vio la humildad en el corazón de Moisés, como lo hemos estudiado, pero no dejó de ser humano. Y por eso él tenía también la necesidad de un Salvador, de Jesucristo mismo. Y en ese sentido, nosotros vemos cómo humanamente muchas ocasiones también podemos de alguna manera tener falta de fe en alguna situación en particular, pero eso no nos debe de hacer caer ni hacer desmayar, nos tiene que hacer reaccionar
para que así como Moisés llegó el momento en que él mismo se sacude y dice, no, Señor, tú me llamaste, y siguió haciendo lo que le correspondía, aún a pesar de ese desánimo, de ese dolor que sentía, de esa condición de verse en un lamento, de sentirse bajo mucha presión. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios, mis amados? Pues Dios provoca que Moisés elija colaboradores para que le ayuden. Dice, ahí entra el versículo 16 y 17 de Números 11, dice, llevarán la carga del pueblo contigo. Le da colaboradores a Moisés. Así es como Dios responde, ¿verdad? Yo en muchas ocasiones también he sentido de alguna manera alguna situación de desánimo, de ese lamento, y Dios provee colaboración a partir de ustedes como mis hermanos. Después vemos cómo Dios envía la carne que piden y dice, Jehová les dará carne y comerán, y por un mes entero hasta que les salga por la nariz. Imagínense nada más qué condición, ¿verdad? Eso ya se vio propiamente hasta como algo, si me lo permiten, hasta como un castigo de parte de Dios, para efecto de hacerles ver que Dios tiene la capacidad, el poder de hacer absolutamente todo cuanto a Él le plazca. Dios envió codornices, entonces vemos como recogen por lo menos 10 montones de codornices cada uno. Una cantidad súper vasta, más que suficiente. Pero también vemos cómo Jehová castiga al pueblo de Israel. Allí entra el versículo 33 y 35 de Éxodo, de Números 11. Dice la palabra de Dios, hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace, mis amados? Porque Dios necesita que nosotros siempre estemos conscientes de que cuando reclamamos, de que cuando murmuramos, cuando pecamos en contra de Dios, siempre va a haber una respuesta en relación a ese pecado. ¿Y cuál va a ser? Pues viene una condición de plaga, por ejemplo, para la vida del pueblo de Israel en ese momento. Muchas ocasiones, ¿verdad? Nosotros de repente empezamos a ver cómo Dios toma nuestra mala conducta y nos lleva a corrección. Y son las pruebas en las que nos somete. Y allí es cuando vemos el castigo de Dios, ¿no? Entre comillas, porque sabemos propiamente que Dios siempre va a provocar que lo que nosotros estemos viviendo nos sirva para bien y nos va a traer una enseñanza. Entonces, así les pasó al pueblo de Israel. Después volvemos a ver cómo gente murmura. Aarón y María, los hermanos de Moisés, murmuraron contra él. Vemos que la gente muy cercana a nosotros es la gente que desgraciadamente en muchas ocasiones toma acciones muy equivocadas y empiezan a señalar, empiezan a murmurar. Y en ese sentido hay declaraciones como tal, como estas. A causa de la mujer cusita que había tomado, por eso Dios nos castigó, ¿no? Eso es lo que argumentaban María y Aarón, murmurando en contra de Moisés. Murmuraron por esas dos razones, porque supuestamente por la causa de que Moisés había tomado a una cusita por mujer, Dios los estaba castigando. Y el otro era por el asunto de un asunto de autoridad. Dice, Jehová no había también, no habla también por ustedes o por nosotros, más bien dice María y Aarón. Entonces ahí estaba diciendo, no nada más él es el líder, no nada más a él le habla, no nada más a Moisés, ahí es al que quiere darle dirección Dios. Dice, no también ha hablado por medio de nosotros. Entonces, también nosotros tenemos parte de ese liderazgo. Amados hermanos, Dios pone el liderazgo que se necesita en el momento adecuado. Y en ese sentido, nosotros lo único que tenemos que hacer es ponernos en el orden al que Dios nos ha llamado. Después vemos cómo el carácter de Moisés, ¿verdad?
nos enseña una excelente característica de un buen líder. La palabra de Dios lo describe como manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esto era la tipificación, el tipo de cómo venía Jesucristo a mostrarse aquí a la tierra. Siendo 100% Dios, Él, ¿verdad?, vino a hacerse 100% humano también y nos mostró un carácter muy especial. Y nos enseña y dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Bueno, mis amados, si en ese momento, en aquel momento, en el Antiguo Testamento, a Moisés se le había nombrado como el manso, que había mayor sobre todas las personas en la tierra, pues Jesucristo vendría a ser la persona más mansa en toda la historia de la humanidad. Y esa es la enseñanza que Dios nos da. Y esta es una de las características mejores que un líder puede tener, mansedumbre delante de Dios. Y después viene la ira de Dios. Ahí en el capítulo 12 nos empiezan a narrar cómo dice, lo oyó Jehová. ¿Y qué pasa después? Aclara que Moisés es una persona muy especial para él. Dice, él es fiel en toda mi casa. Y empieza a poner el orden. ¿Quién va a poner el orden en nuestras vidas, en nuestra congregación, en todo lo que nosotros emprendemos? A final de cuentas, Dios es el que va a poner el orden adecuado. ¿Ah? Él es el que va a salir en defensa de quien tenga que salir. Cuando hay una injusticia, hemos declarado a Jehová Sidkenu, a nuestra justicia. Entonces, Dios se enoja con María y con Aarón por no haber respetado a Moisés. Y les pregunta, ¿por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y esa pregunta la hace Dios directamente a las personas. Muchas ocasiones va a llegar a tu vida este tipo de palabra. ¿Por qué no tienes temor de hablar en contra del líder? ¿Por qué no tienes temor de hablar en contra de un ungido? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no levantar, de no levantar murmuración contra nuestro liderazgo, mis amados. Dios siempre va a tener consideración de ese tipo de actitudes. Y por lo tanto, Jehová castiga a María con lepra. Y recuerden que la lepra espiritual es un castigo que hasta el día de hoy se sigue dando. Nosotros ya vemos que no hay una condición de lepra física, pero sí hay una condición de lepra espiritual que tiene que ser sanada en el nombre de Jesús después de que cumpla el objetivo por el cual Dios envía ese tipo de manifestaciones a la vida de una persona. ¿Okay? Aarón confiesa diciendo, locamente hemos actuado y hemos pecado. Allí nos enseña que cuando nos cae el 20, mis amados hermanos, lo único que tenemos que hacer es venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, he pecado, perdóname. ¿Y qué va a suceder? ¿Ah? En automático viene la intercesión de Jesucristo por nuestras vidas y nuevamente nos limpia. ¿Qué fue lo que sucedió? Moisés intercede por su hermana María, sabiendo que María había tomado pues una murmuración, había hecho algo en contra de él mismo, de Moisés. ¿Y qué pasó? María es sana, fue sanada, pero con una consecuencia. La echaron fuera del campamento por una semana. Mis amados, muchas ocasiones Dios nos tiene que llevar a una condición en donde sí nos da la sanidad, nos da la libertad, nos da el perdón, pero tiene que haber una consecuencia. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando no le duele alguno de sus actos, cuando no hay una condición en donde él sienta dolor o sufrimiento por algún acto que cometió, tristemente se convierte en remordimiento y después se vuelve a repetir como si nada. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios sí perdona nuestros pecados, sí limpia nuestras vidas, porque Él es fiel para perdonar, Él es justo para poner las cosas en orden, pero también permite que sigamos pagando las consecuencias o que se paguen las consecuencias
de esa condición. Y eso nos tiene que llevar a comprender que no tenemos por qué seguir repitiendo esos actos pecaminosos, ¿ok? Después, ya en el capítulo 13, se nos narra acerca de la misión de los 12 espías. Recuerden que Moisés manda a 12 espías, a uno, al príncipe de cada tribu de Israel, justamente a ver cómo estaba la situación en la tierra prometida, qué había, qué no había, qué personas habitaban, qué condiciones se podían encontrar. Entonces, vemos cómo Jehová está listo ya para entregarle la tierra, por lo que elige a esos 12 príncipes para que reconozcan la tierra de Canaán. ¿Y cuál era la misión de estas personas? Específicamente era de ir y observar el pueblo que habita esa región. Observar si hay fortificaciones. Y por último es observar si la tierra es fértil. Eso, mis amados hermanos, era la misión de los 12 espías. Obviamente ellos van y hacen su misión, cumplen con su misión y regresan y entregan su informe. ¿Cuál fue el informe que entregaron? Dicen, la tierra fluye con leche y miel. Pero también dicen, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y hacen el informe de qué pueblos moran en esa tierra. Y dicen, los pueblos que moran en esta tierra son los amalecitas, los eteos, los jebuseos, los amorreos, los cananeos. Y dicen, son más fuertes que nosotros, son gigantes. Entonces, aquí en el versículo 30 de Números 13, nos hace una exaltación hacia la fe de Caleb. ¿Y qué dice Caleb? Subamos, más podremos nosotros que ellos. ¿Se acuerdan que solamente 2 de esos espías vienen a dar pues un informe conforme al corazón de Dios? Josué y Caleb tienen esa condición y todos los demás 10 espías venían en una condición de derrota, de desánimo, tratando de desanimar completamente al pueblo. Entonces, como son 10 en contra de 2, pues obviamente el pueblo ve la mayoría de los que estaban hablando en contra de la tierra, de la condición, y pues los israelitas se rebelan contra Dios, contra Jehová mismo. Eso lo vemos ya en el capítulo 14. Y otra vez volvemos a ver la murmuración del pueblo. Aquí ya Aarón y Moisés, que nuevamente están unidos en ese liderazgo al que Dios los había llamado, se lamentan por este tipo de manifestaciones de parte del pueblo judío contra Dios. Pero vemos cómo el ánimo de Josué y Caleb empiezan a poner las cosas en orden. Para Dios solamente le basta que 1 o 2 personas se pongan de acuerdo a favor de lo que Dios está obrando en nuestras vidas, que de allí Él envía bendición, mis amados. ¿Qué es lo que dijeron Josué y Caleb? Es tierra en gran manera buena. Jehová nos llevará y nos la entregará. No sean rebeldes contra Jehová. No teman al pueblo que está en la tierra. Con nosotros está Jehová. Esto, mis amados, es lo que nos tiene que quedar de este libro para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios ha hablado para ti? ¿Qué es lo que Dios te ha enseñado hasta estos días como para que tú veas realmente lo que, si Dios te lo prometió, ¿tú crees que no te lo va a cumplir? Claro que lo va a cumplir. Solamente toma la perspectiva correcta. Míralo a través de los ojos del Evangelio, a través de los ojos mismos de Dios. Cómo Dios te está presentando el panorama. Muchas ocasiones, como les he dicho y les he repetido, Dios permite que pasemos por ciertos baches para seguir acrecentando nuestra fe. Vamos siendo probados para ver si ya estamos aptos para conquistar la tierra prometida o no, lo que Dios te ha prometido o no. Entonces tú y yo tenemos que aprender a ver que todo proviene de Dios y que aun cuando pudiéramos ver gigantes, tengamos la condición de decir,
No temas, Dios está contigo, Dios está conmigo en este momento. Yo no tengo por qué sentir temor por la enfermedad, no tengo por qué sentir temor por la escasez económica, no tengo por qué sentir temor por ese gigante que se haya levantado en tu contra. Ponle tú el nombre que estás viviendo en este momento. No temas, Dios está contigo. Y por eso ya cuando vamos a ir al libro de Josué, después de leer el Pentateuco, de estudiarlo, pues vamos a ver por qué Josué escribe, ¿verdad? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Sé fuerte y valiente. Solo cuida de hacer lo que la ley del siervo Moisés te mandó. Todo lo que declaramos cada semana. Es por eso que es interesante leer todos los libros de la Biblia. Muchas veces se puede hacer fastidioso, mis amados, pero por favor, no murmuremos en contra de la palabra de Dios. Al contrario, permitamos que ésta venga a nutrirnos y que de esa manera nosotros tengamos la autoridad de declarar poderosamente: Jehová nos llevará y nos entregará lo que nos ha prometido. Lo que nos ha prometido Dios es algo en gran manera bueno. Es así como lo decía Josué y Caleb, es tierra en gran manera buena. Jehová nos llevará y nos la entregará. Dice, no sean rebeldes contra Jehová. Hoy, en el nombre de Jesús te ruego, no seas rebelde en contra de lo que Dios está hablando a tu vida, a donde Dios te quiere llevar. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos? Pues tristemente vemos la ira de Dios, mis amados. Cuando viene la rebelión de parte del pueblo, cuando tú y yo somos capaces de rebelarnos en contra de Dios, pues viene su ira. ¿Qué se nos enseña ahí en el capítulo 14, versículos del 10 al 12? Que el pueblo rechaza las palabras de Josué y Caleb. Y es más, el pueblo habló hasta de apedrearlos, ¿verdad? Cuando tú te levantas del lado correcto, ¿verdad? Obvio, el enemigo va a tratar de influenciar a la gente que está a tu alrededor para desbancarte, para tratar de tirarte, para tratar de rechazar lo que Dios habla a la vida de tu familia, a tu vida misma, a la vida de las personas que están a tu alrededor. Y muchas veces la gente que está a tu alrededor trata de apedrearte para sacarte de balance y quitarte del camino correcto que tienes que llevar. Pero Dios interfiere en la conmoción. Dice la palabra de Dios, la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo. Y viene unas preguntas que hace Dios. Una declaración poderosa, dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Dice, yo los heriré de mortandad. Yo te pondré sobre gente más grande y más fuerte, le dice a Moisés. Pero Moisés nuevamente vemos su humildad, vemos su mansedumbre, que les vuelvo a repetir, es el tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Moisés intercede y le dice, Señor, si tú matas a tu pueblo, pues los pueblos hablarán de ti. ¿Qué van a decir? Que tú no fuiste capaz de meter a este pueblo en la tierra que les prometiste y por eso los matas. Léanlo ahí en el capítulo 14 de Números, entre los versículos 13 al 16. Es una intercesión, mis amados, y aquí se nos muestra el tipo de la intercesión de Jesús por nuestras vidas en el Nuevo Testamento. Moisés apela a la misericordia de Dios. Le dice, Señor, tú eres tardo para la ira, eres grande en misericordia. Acuérdate de las promesas que hiciste a nuestros padres. Y pide que perdone al pueblo. Y le dice, como has perdonado a este pueblo desde que salimos de Egipto hasta aquí, por favor, vuélvelo a hacer. Mis amados, hay gente que se está levantando a tu favor en intercesión. Y oramos porque Dios muestre amor, muestre misericordia por todos y cada uno de nosotros, ¿verdad?
Oramos porque Dios bendiga a las familias de Aljaba y de las familias de toda nuestra gran familia en Cristo a nivel mundial. Pero el principal intercesor que se levanta a tu favor es Jesucristo. Todos sabemos que de repente desviamos nuestro camino por alguna situación. Es válido de repente, ¿verdad? Somos seres humanos, estamos todavía batallando con esos tres gigantes que para cada uno de nosotros se levantan. Estamos batallando contra el mismo Satanás y sus huestes. Estamos batallando contra el mundo que nos quiere jalar nuevamente a nuestra mala inclinación, y batallamos más con nuestra carne, que todavía quiere sobreponerse en contra de lo espiritual. Pero Jesucristo siempre se levanta como intercesor y está orando, intercediendo por ti y por mí en todo momento, diciéndole: Señor, ya has perdonado a tu siervo, a tu hijo, a tu hija durante todo este tiempo. ¿Por qué no perdonarlo nuevamente? Permite que venga y tome posesión de lo que tú le has prometido. Entonces vemos cómo Jehová perdona, pero castiga a Israel. El perdón de Dios, dice, conforme a tu dicho, le dice a Moisés: ok, lo voy a perdonar, voy a volver a perdonar al pueblo. Pero el juicio de Dios hace que Él se exprese de esta manera. Lo pueden leer ahí en Números 14, del versículo 21 al 38, y dice: me han tentado ya 10 veces y no han escuchado mi voz. Dios lleva la contabilidad de todas las veces que nosotros estamos actuando en contra de Él. Recuerden que se anota en un libro todo lo que tú y yo hacemos, ¿ah? Y hace una declaración muy fuerte: no verán la tierra ninguno de los que me han irritado, los que han murmurado contra mí, o sea, de 20 años arriba. Todas esas personas nosotros podemos ver que no entraron a la tierra prometida por desobediencia, por rebeldía. En este desierto, dice, caerán sus cuerpos. Y exceptuando a Caleb y a Josué, dice, porque ellos tuvieron el Espíritu de Dios, porque ellos decidieron ir en pos de mí, dice el Señor. Solamente ellos dos fueron los que únicamente pudieron pasar a la tierra prometida. Y vemos que a ellos les confiere después el título de líderes, ¿verdad? Y llevan al pueblo de Israel, a los de 20 años hacia abajo, los llevan a la tierra prometida. O sea, vemos aquí el efecto del pecado. Llegó el momento en que ya no pudieron llegar a lo que Dios quería que llegaran. Cansaron a Dios. Hoy es el día en que tú y yo no nos debemos dar a esa tarea, mis amados. No cansemos a Dios. Ahora vivimos bajo otra ley, ¿verdad? Vivimos bajo la gracia. Y la gracia, pues, todavía nos apoya y nos ayuda mucho, pero no debemos abusar de la gracia de Dios, mis amados. Dice en el versículo 31, a sus hijos yo los introduciré. Dice, andarán pastoreando en el desierto 40 años, conforme a los 40 días en que reconocieron la tierra, y ellos llevarán sus rebeldías. Los 10 espías que habían hecho murmurar a toda la congregación murieron de plaga delante de Jehová. Y la tarea de los espías fue reconocer la tierra y a sus habitantes, no de decir si debían o no cumplir el mandato de Dios. Y entonces vemos cómo sobrepasaron la raya. ¿Cuántas veces el Señor nos manda a hacer un trabajo específico? Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero muchas veces nos sobrepasamos y queremos jugar a ser dioses. Voy a poner el ejemplo de los padres. A nosotros como padres, Dios nos enseña y nos lleva a guiar a nuestros hijos por el camino que Dios ha trazado. Y tenemos que enseñarles la palabra, ¿verdad? Tenemos que adiestrarlos en la palabra de Dios desde pequeños, instruirlos correctamente. Pero
no debemos jugar a ser Dios. No debemos dejar de ser estorbo para nuestros hijos para que se desvíen del camino. Tú y yo somos llamados a provocar que nuestros hijos siempre vayan enderezados. Muchas ocasiones queremos jugar a ser dioses y empezamos a ser solapadores, empezamos a dar permisividad. Ahora vemos cómo desgraciadamente nuestra sociedad se está yendo al caos. ¿Por qué? Porque ya los padres no quieren ejercer su autoridad sobre los hijos. Y vemos cómo muchos hijos en rebeldía pues ya actúan y son hasta más que los padres. Ya los padres solamente sirven como válgase la expresión, como sus criados, y les hacen todo para arriba, para abajo, con tal de que pues simplemente los hijos, entre comillas, estén bien. Mis amados, nosotros tenemos que cumplir el objetivo que Dios ha puesto para nuestras vidas como padres. Porque si no, desgraciadamente, nos podemos convertir en esos, como esos espías, en que siendo heraldos, en que siendo los que habían sido llamados para solamente reconocer y hacer lo que Dios les había mandado como trabajo, pues vinieron a ser presa del pecado, de la murmuración, de la incitación a hacer lo incorrecto, de rebeldía, y pues llevaron la consecuencia. ¿Ah? Entonces, como padres tenemos que hacer nuestro trabajo. Si hay la necesidad de estorbarle a nuestros hijos, aunque nos duela, nosotros tenemos que hacer el trabajo que nos corresponde y de esa manera guiar correctamente a nuestros hijos, ¿ok? Y puedo poner otro tipo de ejemplos, pero bueno, no me va a dar tiempo. Vemos la derrota de Orma, ya allí en el capítulo, en el final del capítulo 14 de Números, en donde se nos muestra que la decisión del pueblo, y dice, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová. ¿Y qué hicieron? Hicieron bien en reconocer sus pecados. Pero otra vez están siguiendo sus propios impulsos y no prestan atención a las palabras de Dios. Muchas veces tú y yo venimos delante de la presencia de Dios, reconocemos que hemos pecado, le decimos, Señor, por favor, perdóname. Dios nos vuelve a perdonar, pero volvemos a seguir nuestros impulsos, nuestra mala inclinación, y otra vez, ¿verdad? No prestamos atención a la voz de Dios, a la palabra de Dios, y otra vez vamos a cometer otro acto de rebeldía. Y viene la advertencia de Moisés. ¿Por qué quebrantan el mandamiento de Dios? Les pregunta. No suban, todavía no es el tiempo, todavía no es el momento que Dios nos ha ordenado. Jehová está en medio de ustedes, le dice, y caerán a espada. Pero el pueblo obstinado siempre quiere hacer lo que su gana se le da y no lo que Dios les manda. Entonces, suben a la cima del monte sin el arca y sin Moisés. Moisés no hizo lo incorrecto, Moisés se quedó y no permitió que el arca del pacto subiera junto con el pueblo que fue rebelde. Y pues, ¿qué pasó? La presencia de Dios ya no estaba con ese pueblo que fue a ese lugar, ¿verdad? Allí para la condición de la derrota de Orma, y son derrotados, muertos a espada. Ven su fracaso porque Dios no estaba con ellos. Mis amados, muchas veces Dios tiene que caballerosamente permitir que tú avances por tu decisión, por tu rebeldía, por tu quebrantamiento del mandato de Dios. Y bueno, subirás y harás las cosas a tu manera, pero solo, ¿ah? Sin el apoyo y sin la ayuda de Dios. Y vamos a ver cómo, desgraciadamente, cuando tú haces ese tipo de actitudes, cuando tú tienes ese tipo de actitudes, pues viene la derrota, y viene el dolor, y viene el fracaso. Y es verdad, así es como nos sucede. Entonces, para concluir este tema, miren, a pesar de la debilidad del pueblo, Dios ha demostrado que tiene
todas las intenciones de hacer cumplir su voluntad. Moisés, a pesar de la debilidad del pueblo y de sus frustraciones con ellos, ha demostrado que los ama. Obvio, Moisés, sin lugar a dudas, es el líder indicado para el pueblo. La desobediencia y rebeldía siempre tienen un precio. Esto es lo que nos enseña este libro. Dios, desde un principio, les ha demostrado la importancia de la obediencia. Ellos tienen que aprender a confiar plenamente en el Dios Todopoderoso. Y esto nos tiene que quedar para nosotros. Recordemos que la palabra de Dios nos fue dada pues para recibir instrucción y para que también a nosotros nos caiga el 20, ¿verdad? Entonces, lo voy a hacer para ti y para mí. La desobediencia y rebeldía siempre tendrán un precio que tenemos que pagar. Dios desde el principio nos ha mostrado a ti y a mí, ¿verdad?, la importancia de la obediencia. Y por eso Dios constantemente nos habla acerca de la obediencia en su palabra. Y tú y yo tenemos que aprender a confiar plenamente en Él, en el Dios Todopoderoso. Esta es la conclusión que llegamos en esta sección del libro de Números, y eso es lo que Dios quiere que entendamos a través de esta porción bíblica que hemos estado estudiando. Entonces les voy a pedir ahora que por favor lean, si me hacen favor de leer desde el capítulo 15, versículos 1 hasta el capítulo 26, desde el capítulo 15 al 26 del libro de los Números, para seguir con este maravilloso tema. Bueno, este es por hoy el tema. Hasta aquí terminamos esta sección. El día de mañana continuaremos tratando lo que sigue. ¿Ok? Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar. Yo sé que Dios